Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio. Como todas las semanas, les estamos trayendo contenido crítico sobre algún elemento de la cultura, de la vida cotidiana. En esta ocasión no vamos a tratar una película en particular, tampoco un evento político como tal, sino que más bien Cristian y yo estuvimos platicando un poco acerca de temas que pudiéramos tratar, y creo que uno de los temas que menos se ha tratado en general porque justamente el sujeto que debería de reflexionarlo de alguna manera está atrapado en su propia dinámica, y nos referimos en particular a la academia. Es decir, dentro de la academia hay una serie de lógicas, no solamente la academia mexicana, que pueden y deberían ser criticadas, pero casi no encontramos algunas críticas, y las críticas que a veces se hacen son muy someras o superficiales en algunas cosas. Entonces, pues aquí queremos aportar un poquito más, como ahorita les explicará Cristian, a este debate. ¿Tú cómo lo ves, Cristian? Bueno, creo que hoy vamos a hablar de un tema que nos une a nosotros dos, pero me parece a miles, si no es que a cientos de miles de estudiantes en todo el mundo, como los anillos de Sauron con sus esclavos. O sea, me parece que es algo que, quieras o no, para todos los que hemos experimentado, para bien y para mal, los estudios de posgrado, quizás hasta antes, pero yo creo que comienza sobre todo a manifestarse más ya a ese nivel. Y como ya les dijo Balam, hemos tematizado eso ya los últimos años, compartido sobre todo frustraciones, enojos. Luego hemos tratado de buscar algunas explicaciones teóricas que pongan cierto orden en el malestar que sentimos una y otra vez, para llegar a la conclusión de decir, bueno, ¿por qué no grabamos un episodio en el que tratamos de pensar, bueno, ¿por qué sentimos eso? ¿Cómo lo tratamos de explicar? Y por lo menos de mi parte quizás mostrar algunos caminos por lo menos potenciales que podrían en parte alivianar el malestar que, insisto, sienten casi todos los estudiantes de posgrado. Es totalmente cierto. Bueno, yo quiero dividir lo que voy a decir hoy en 4 rubros. Es decir, todo lo que voy a desarrollar en la siguiente hora o lo que dure el episodio de hoy tiene que ver con que yo primero quiero hacer la diferenciación entre educación y formación, que yo favorezco, y creo que en este espacio lo he dicho varias veces, el concepto un poco más clásico, pero me parece mucho más integral de formación. Luego, me parece muy importante y necesario hablar de por qué o en qué sentido es peligroso que el método se convirtió de medio en fin, y que estamos hoy, para mí, en una especie de fetichización de la metodología en todo el mundo. Número 3 sería el fenómeno del concretismo, que no nada más afecta a los estudiantes y profes de la academia, sino también a gente que no está ahí, pero me parece que se expresa de forma ejemplar en este tipo de rubros. Y por último, voy a dar, según mi explicación, de por qué lo que más haría falta es el pensamiento filosófico combinado o inyectado, si quieres, con sociología, para unir el pensamiento, desde mi punto de vista, sobre especializado, que hoy en día nos aparecen más como islas que flotan ahí por sí mismas, y lo que urgiría más, desde mi punto de vista, es unirlas, y el único pensamiento que puede hacer eso es el pensamiento filosófico. Muy bien, me late bastante. Pues comenzamos entonces con la discusión entre educación y formación. Eso es, desde mi punto de vista, urgente, porque nos encontramos hoy, para mí, lo que yo llamaría, basándome en un texto de la Escuela Crítica de Frankfurt llamado Formación a medias organizada, o si quieres, pseudo formación organizada. Con esto, Adorno, que tiene un texto sobre esto, se refiere a que poco a poco el ideal humanista de la formación, que en el mundo más fue hecho famoso por Alexander von Humboldt, es decir, que estamos hablando de siglo XIX, más o menos medio de este siglo, en el que obviamente, para dejarlo claro, de forma aristocrática para unos pocos, una élite, hombres, es decir, que la mayoría no podía formar parte de ellos, pero si olvidamos eso por un instante, la formación para la gente aristócrata, jóvenes de ese entonces, era pensado como un, yo le llamaría, cultivo del individuo, que, digamos, se tenía que formar en las bellas artes, literatura, la música, filosofía, historia, la física, la química, es decir, integralmente en los mayores rubros que se podía, para de esa forma convertirse en sujeto
y luego al final, en el mejor de los casos, encontrar, entre comillas, su lugar, otra vez, entre comillas, funcional en la estructura de la sociedad. Es decir, que no había una idea instrumentalizada de la idea de introducir al joven o la joven a la sociedad. Pensémoslo, eso que tiene siglo y medio hoy. Hoy, desde muy joven, se nos introduce o se nos inyecta, se nos infecta con la idea de que tú debes de echarle ganas en la escuela para luego tener un trabajo. Es decir, ya desde ahí se pierde la idea idealista, yo entiendo, para unos pocos, pero que no por eso me parece que tiene menos o perdió la condición de posibilidad para hablar de una formación de lo que se conoce como personalidad propia. Es decir, que se pensaba que una vez que tú estés formado como sujeto, como Balaam o Cristian, a partir de ahí, sea que tengas el talento en administración, en música, fútbol, lo que ustedes gusten, ya no importa porque vas a ser bueno, vas a, digamos, aportarle algo a tu entorno porque ya tienes la formación previa que incluía todos los rubros. Ujú. Y eso se perdió a partir, desde mi punto de vista, para ya darte la palabra, con la llegada de la industria fuerte ya, es decir, inicios del siglo XX, que ya la idea de industrialización llevó a que las exigencias del mercado laboral se convertían en el telos de la formación de individuos en las universidades. Y poco a poco ya no se hablaba de formación, sino cómo educo a Balaam para que tú luego encajes bien en la empresa Bimbo, en Televisa, como profe o lo que sea. Pero ya era más bien una respuesta a las supuestas necesidades naturalmente dadas del mercado y ya no tenía nada que ver con la idea. A ver, lo que más nos importa es la formación de individuos, de personalidades, y luego ya vemos los demás. Y eso me parece como el núcleo de una, si quieren, utopía, como le quieran llamar, pero de un mundo cualitativamente mejor que tengamos la formación de individuos y todo lo demás yo creo que tendría que venir posterior. Tienes toda la razón. Es decir, ideológicamente en muchísima de la educación o de los sistemas educativos en el mundo se basan en la idea de que todos los seres humanos tienen derecho a la educación, porque es Exacto. parte, digamos, de la formación. Pero si nosotros quitamos el punto de vista netamente de los derechos ya formados y más bien lo vemos en términos históricos como lo acabas de decir, pues nos damos cuenta que en realidad esta cuestión de la universalización de la educación o que se volviera un derecho humano está mucho más relacionado con el desarrollo del capitalismo, no necesariamente con la implantación de una idea moral, ética Exacto, de sí. los derechos humanos, sino como Funcional. lo acabas de decir, Ujú. debe ser funcional. Se olvida fácilmente y a veces, digamos, incluso creo que me he encontrado comentarios de personas que se preguntan por qué existe la educación pública, por qué, digamos, tenemos que ayudar a que algunos cuantos de la sociedad sean los que van a, llegar hasta arriba, o tienen que, o ellos más bien conocen a espaldas con el trabajo del resto de la sociedad. Y yo creo que, digamos, hasta cierto punto es intuitivo porque es real. O sea, Ujú. efectivamente, en todas las sociedades modernas, la parte de las personas que estudiamos en la academia sí somos de alguna manera una especie de élite. Y sí ocurre que una muy buena parte de los recursos de las sociedades se van a la educación de estas minorías, si lo quieres ver así. Bueno, serían menos si consideramos la educación básica, etcétera. Pero bueno, pensando en ese, digamos, problema de quizás naturaleza elitista de la educación en sí misma, yo creo que esto trajo consecuencias tremendas en la historia de la humanidad, porque a veces, digamos, si efectivamente es así, muchas de las veces en las que las aristocracias eran liberadas del trabajo, podían ellas empezar a dedicarse a la producción de otro tipo de cosas culturales, incluso diría yo muchísimo más avanzadas. Ujú. Los primeros que se detuvieron, por ejemplo, a analizar la escritura maya o las culturas mesoamericanas, en realidad fueron aristócratas de su tiempo o eran, digamos, personas que tuvieron acceso a recursos desde muy pequeños, que tuvieron formaciones, como tú lo acabas de decir, no netamente instrumentales, sino que ellos eran libres para poder educarse en muchas más cosas, tener un conocimiento de todo. Los egiptólogos, por ejemplo, Hablar ¿no? varios idiomas. Los orígenes de la antropología, de la etnografía, de la historia. O sea, mucho de esta parte, digamos, de la cultura humana se ha construido en gran medida porque ha habido capas de la población que se liberaron del trabajo. La diferencia, digamos, respecto a esos tiempos es que ahora hay una pretensión ética de universalismo para esa educación, ¿no? Es decir, más bien es lo contrario. La educación pública es la muestra de que es posible una tendencia a la universalización de ese derecho o a que todos tenemos
la posibilidad de crear un poquito, digamos, de aprender, de formarnos, de tener a partir del tiempo libre, que eso es importante que no se nos olvide. Si efectivamente es a hoy en día en todas las sociedades por lo menos un privilegio, sí que ha habido un intento o un esfuerzo poco a poco de irlo regulando, pero sí que no se nos debe olvidar que en realidad esta universalización responde, como tú lo acabas de decir, a ese sentido instrumental que se aplica a la educación en general y que se ocurre en momentos muy específicos, no inicia necesariamente con el derecho o con la religión. Los primeros, digamos, como planes de estudio, por lo menos en las sociedades como Inglaterra y Francia, fueron particularmente sobre trabajos técnicos, porque se dieron cuenta que, digamos, no solamente hacía falta tener las máquinas, también se necesitaban obreros calificados. Y ellos, como lo hemos comentado, se robaban incluso a las personas. O sea, los industriales ingleses se robaban a los técnicos franceses porque eran los que tenían el conocimiento. Después de eso, la idea era más bien tratar de estandarizar el conocimiento para que posteriores obreros pudieran tener esas habilidades sin tener que robárselos a Francia o a todo lo demás. Y aumentar la productividad. Y que eso tuvo una consecuencia secundaria que ha tenido también repercusiones muy fuertes en la academia, que es, digamos, la creación de las patentes o la creación, digamos, del derecho de propiedad. Pero creo yo que ahorita vamos a seguir platicando sobre eso. Sí, esos son buenos puntos porque, o sea, para dejarlo claro, aquí hablamos cuando criticamos a las universidades como de 3 niveles otra vez desde mi punto de vista, de la estructura en la que los estudiantes se mueven, es decir, que es algo estructural. Luego, como también ya indicaste, un punto muy fuerte es el contenido de los planes de estudio, pero también el punto 3, que quizás es el más complicado, pero me parece al mismo tiempo el más importante, que sería como poco a poco el interior de los estudiantes se convirtió en una especie de adaptación medio forzada, desde luego, pero que ya, digamos, el reino interior, es decir, la ideología, sería una forma más clara de expresarlo, de la gente que estudia, ya se adaptó al aparato que existe y lo único que hacen es reproducir lo que ya existe. Es decir, que son como esos 3 niveles. Vemos ahí cómo algo macro se convierte poco a poco en micro. Y la pregunta del millón, del que siempre hablamos aquí, o casi siempre es, bueno, ¿cómo cambiamos lo macro o cómo cambiamos la estructura? Comenzando con un cambio en lo micro que luego lleve a lo macro o viceversa, que tenemos que cambiar en este caso la estructura, los planes de estudio y posterior, quizás a mediano plazo, veamos un cambio en, digamos, la ideología de los sujetos, es decir, a nivel micro. Lo único que quiero decir, digamos, de forma quizás un poco más estructurada, es decir, vemos poco a poco, como también ya tú incluiste en lo que dijiste, cómo hay, a partir del siglo XIX fines, un creciente predominio de la lógica de las ciencias naturales y la formación técnica. En cambio, va perdiendo fuerza la filosofía como, digamos, órgano de autodeterminación humana, es decir, únicamente le quedó una especie de lugar en la metodología, en sistematizar ciertas cosas o, digamos, un lugar apologético de las ciencias individuales. Es decir, está ahí como para que haya el seminario de idealismo alemán o lo que sea, pero ya nada más está ahí. Y en todo caso también creo que hay todavía clases de lógica hasta en las prepas y universidades. Eso te iba a decir, según yo, la parte de la filosofía que más se está acercando a separarse de ella para volverse una ciencia formal es la lógica. Es la lógica, sí, exacto. Que eso es lo que creo que, insisto, que aquí enseñan en las prepas, En las preparatorias se enseñan lógica, pero no necesariamente ética. Ajá, o sea, se enseñan lo que más se parece a las ciencias como la biología, como la física y la química, y dejan fuera lo que ya tiene que ver más con el cultivo de la personalidad. O incluso, no sé, digo, tú ahorita que estás en la Academia de Filosofía, ¿cómo también hay de esta parte metodológica que tú lo dijiste, es que son los fundamentos epistemológicos? La epistemología en general tiene un gran, digamos, como acervo, ha explotado tremendamente, pero en gran medida se debe a que no tiene que oponerse realmente a una estructura real. O sea, son propuestas de comprensión de la propia ciencia, que luego al final a la propia ciencia no le sirve como de tanto. O sea, creo que ahí hay algunas reflexiones críticas, pero sí que tienes razón cuando dices estas partes de la filosofía son las más infladas, por lo menos. Pero la parte de la ética y la parte incluso de la metafísica no es tan tocada. La metafísica ya está... No, incluso sí, tirada hacia la basura. Sí, Estás loco si hablas. Pero interesante también es pensar a partir de qué punto, y eso está a debate, el pensamiento todavía hace siglo y medio, cuando estaba pensado para unos cuantos, insisto,
como formación del individuo, se puede también argumentar, o se tiene hasta que argumentar, que en ese entonces se asumía que el pensamiento en la formación del sujeto no estaba determinado por la sociedad. Es decir, que no estaba subordinado a las tendencias sociales existentes o peor aún a las exigencias de la sociedad. Y eso tiene dos caras, obviamente, porque se puede decir que estamos ahí ante pensamientos que muchos hoy calificarían como inútiles, porque no tienen una utilidad para la sociedad. Pero eso no importaba porque el telos no era ese. No importaba si tú haces algo, piensas algo, te apasiona algo o te formas en algo que luego aportes algo a la sociedad, sino lo que importaba es constituirte como sujeto y luego eso cambia. O sea, luego ya a partir de ahí estás sujeto a estudiar y a formarte como persona para incluirte a la maquinaria de la sociedad y ya no hay escapatoria. A menos que tenga muchos recursos o heredes, ya no te puedes escapar y eso eclipsa entonces las condiciones de posibilidad del pensamiento inútil, que para mí tendría que haber esa parte como libertad para la creación humana, que no estés obligado a crear cosas que sirvan. A partir de ahí yo creo que ya hay algo bastante autoritario. Y eso lo pongo como ejemplo porque si uno lee textos de la teoría crítica sobre, por ejemplo, la composición de Beethoven, era una guerra declarada irreconciliable al mundo. O el mismo Kant, que le llamaban el destructor de todo, que aplastaba todo, es decir, que acababa con todo lo que existe para criticarlo y llevarlo más allá. Es decir, que llegó un punto en la humanidad, que no sé exactamente cuándo, que se comenzó a hablar de artefactos culturales que fueron elevados a una categoría de protegerlos, es decir, como piezas en museo, por ejemplo, para servir en última instancia a aquello a lo que antes estas mismas piezas habían declarado la guerra o habían criticado, es decir, que la esfera de la formación o la cultura ya no era una contraposición al mundo actual, un más allá o a veces una crítica feroz, sin piedad, sino ya es una extensión del mismo que al mismo tiempo afirma lo que existe. O sea, eso también creo que es algo que importa mucho. Y ahí también yo creo que toda la parte antes que estaba, y Humboldt, o sea, Humboldt vino a México y tiene en su diario que no ha visto en su vida un país más desigual que México. O sea, él no nada más para que no piensen que le importaba nada más Alemania, los pueblos o la identidad alemana, alguna estupidez, sino él vino a México y creo que fue el primero, ahorita que lo recuerdo, pero ahí no estoy seguro, démelo por bueno, que escribió, que hizo la primera topografía, me parece, de México. Ahí se veía que por su formación le era imposible encubrir o no mencionar la injusticia, la cobardía o, si quieren, el mal en general. Eso era parte de su formación como sujeto. Y no porque se creía moralmente mejor ni nada, sino porque su formación, para mí, de forma inherente, contenía ya eso. Y ahora, para darte la palabra, grabé una cita antes de un texto de Horkheimer, donde me parece que hace una síntesis correcta del estado actual que criticamos también en el programa de hoy. La ingenua transferencia de la división de trabajo de la industria a la esfera intelectual está más profundamente ligada a la decadencia de la humanidad en las condiciones dadas de lo que parece en la superficie. Si el científico natural ya puede expresar algo sobre los pesos atómicos, pero eso no tiene nada que ver con la realidad humana, vamos a la facultad filosófica. Si en ninguna parte brilla la unidad del todo y la parte y la razón objetiva ha desaparecido totalmente, sí, entonces también entendemos la actitud en la esfera social que ha traído tanta miseria sin nombre. El ciudadano que durante mucho tiempo se ha preocupado por las acciones de su Estado antes de que el terror le apartara de él. El oficial que desestimó los asesinatos en masa cometidos por los destacamentos especiales que se adentraban en el pueblo detrás de él diciendo: «Ese no es mi departamento, no es asunto mío». El producto del progreso en el presente es la atomización, la división del hombre. En su refinamiento y especialización llevados al extremo, las ciencias llamadas individuales se ven cada vez más a sí mismas como meros aparatos que no tienen nada que ver
con cuestiones de estilo de vida o de conocimientos esenciales. El positivismo es la teoría filosófica moderna. Para ella, el conocimiento es meramente funcional. Incluso la psicología, que al estar relativamente cerca de la filosofía, parece ocuparse del alma viviente. Se apresura a convertirse, en parte, en una metodología para las pruebas de aptitud y la gestión humana adecuada en las empresas. Y en parte, para llevar a cabo una adaptación sin problemas a las condiciones imperantes, eliminando de oficio todas las inhibiciones demasiado grandes. No sé cómo lo veas tú, pero me parece que sin saberlo, describió el concepto de capital humano. De alguna manera, Me encantó sí. la parte final cuando se burla de que la psicología se ha convertido en una metodología para las pruebas de aptitud. Hablando de capital humano, ¿cómo se llama el sector? Así que él trabaja en recursos humanos. Esto es de un texto del 52, o sea, de hace 75 años. Y los problemas que describe, no sé cómo lo veas tú, pero me parecen muy actuales. Sí, es cierto. La psicología sigue de alguna manera. De hecho, la parte fuerte de la teoría psicológica que se encarga de eso, que sería la positivista, es el conductualismo o el behaviorism, que justamente es un análisis bien, bien interesante porque no se plantean descubrir por qué las personas sufren o por qué las personas tienen cierto tipo de comportamientos. Más bien lo que tratan de hacer es, vamos a medir el comportamiento de lo que ya es, más o menos cómo se comporta, y ya sabemos que cuando una persona pierde su trabajo se entristece. Entonces tenemos que pensar en formas de... ¡Ah, claro, claro! Bueno, revisen a Tagfeld, por ejemplo, que es uno de sus más grandes teóricos. Yo creo que reproduce lo que critica Adorno. Yo quería mencionar, digamos, de esta cuestión, que creo que se puede ver a la educación también pensando en la idea de Marx de la crítica a los procesos productivos en general, como un proceso productivo más de nuestras sociedades, ¿no? Nosotros como académicos, quiéramoslo o no, también representamos una parte de ese proceso productivo. Nosotros en concreto producimos mercancías en la academia así más como es, digamos, como lo estamos criticando aquí, son papers, básicamente, ¿no? Los académicos somos medidos en gran medida en función de cuántos papers hemos publicado y del prestigio de las revistas que nos han publicado, con quiénes más lo han hecho. Realmente el contenido particular de los papers es relevante, a veces no. Es como algo secundario. Y nosotros, como productores, nos ponemos en el lugar de las empresas, de las marcas. Entonces, uno, como autor, tiene que empezar a hacer valer su nombre, ir a tal conferencia, aumentar tu currículum vitae, que te puedan, digamos, como contratar en tal universidad. Y esas dos lógicas solamente son en el proceso de producción. O sea, este es un ejemplo de cómo la instrumentalización de la educación lo ha vuelto esa clase de dinámica en la que los académicos están de alguna manera atrapados. Porque entonces ya no pueden producir libros, porque los libros tardan mucho tiempo en producirse y las revistas son cada 3 meses. Entonces tienes que ir produciendo cosas que se publiquen y no hay cada de otra, 3 porque meses. si no lo haces estás fuera, así de fácil. Y no, eso, claro, porque las universidades, esa es otra. Tú solamente puedes publicar a través de una universidad. O sea, siempre tiene que estar respaldándote una universidad. Y las universidades, para que te respalden, te exigen mínimo 3, 4 papers al año. O sea, que tengas que estar produciéndolo. Y ahí es en función de tu nivel y todo. Pero ya se imaginarán que, digamos, casi no te pagan nada por cada uno de esos papers. Luego a veces incluso tú tienes que pagar porque se publiquen. No se dan gratis, digamos. O sea, son muchas dinámicas que limitan la producción misma del trabajo académico, del trabajo intelectual. Se prefieren papers en vez de libros, se prefieren temas que son más o menos como rimbombantes o que pueden fácilmente meterse que temas realmente serios o temas realmente importantes. Entonces, yo creo que eso limita muchísimo ahí. Pero luego, si nosotros ponemos el punto de vista en la distribución, pensando, digamos, en las escuelas y las revistas científicas, el conocimiento tiene una idea detrás que, como lo hemos mencionado, de que el conocimiento se transmite, se deposita de una cabeza a otra, ¿no? Y eso, digamos, yo creo que en general en la academia, desde la primaria, es una lógica que existe constantemente.
Freire, por ejemplo, Paulo Freire, criticaba eso y decía que en realidad el conocimiento siempre se construye al momento de educarlo. Pero si esto es así, entonces podríamos decir que las escuelas se encargan de que el conocimiento que se recrea y se reconstruye en las escuelas sea casi o tan similar al conocimiento positivo de lo que es existente. O sea, justamente el trabajo de la filosofía, que como decía Adorno, tendría que ser el de mover a las mentes, evitar que las personas se queden ensimismadas en una sola posición teórica de ver la vida, termina por ser prácticamente una función que no aparece en todo esto. Y antes de que quizás algunos o algunas digan, bueno, ¿y eso qué? ¿Cuál es el problema? Sí. Porque uno podría decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Que nada más se produzca lo que venda. Es decir, que se corresponda a la exigencia del mercado o de algunas empresas. Bueno, nada más hay que ponernos a pensar que históricamente los más grandes o la gran mayoría de los más grandes autores o autoras, y no nada más de filosofía y sociología, uno se puede ir al cine, literatura, desde luego, en su época eran muertos de hambre o, en todo caso, escribieron obras que hoy se consideran clásicos, o como les gustaría decir, patrimonio cultural de la humanidad. En ese entonces, sus obras no respondían a ninguna exigencia del mercado, de la burguesía, de una empresa, sino ellos escribían creando obras, ya sea críticas con el tiempo actual, que nadie quería leer, decía, ojalá no lo hubieses escrito, o que quizás cuando era algo más de cine o una novela, era, digamos, creando arte de manera más o menos autónoma. Entiendo que eso nunca existe como tal, pero sí había como de ninguna forma la exigencia de decir, tú tienes que hacer esto para cumplir con algo que te piden en tu CV. O sea, imagínense autores como Schopenhauer, como Nietzsche, hasta la misma Hannah Arendt, el mismo Benjamin. Kafka es otro ejemplo, que no eran tan famosos, o algunos como Kafka, ni para nada, mientras estaban vivos. Nadie los leía mientras estaban vivos y posteriormente se redescubrieron sus obras y se convirtieron en clásicos. Las condiciones actuales no permiten eso. No hay posibilidad de que tengamos obras que no correspondan a las exigencias del positivismo mercadológico que en gran parte, o si no es que en todas partes, reina hoy en día en los lugares donde se podría llevar a cabo la creación de este tipo de obras. Incluso, digamos, ese sentido instrumental que bien lo acabas de mencionar, creo que también se encuentra hasta cierto punto en la izquierda, porque por lo menos yo he escuchado varias veces a compañeros que cuando estamos en regiones un poco más rurales, piensan, ¿para qué pones aquí una escuela de filosofía? ¿O para qué pones aquí a darte un curso de historia o de lingüística? Enséñales agroeconomía, agroecología, técnicas de cultivo. O sea, como que, claro, como están allí, para ellos es más funcional, incluso desde un punto de vista revolucionario, de emancipación económica, de que tengan libertad, pero ellos mismos le quitan esa posibilidad a las personas. O sea, detrás de esa idea también hay una idea profundamente instrumental. No, digamos, esa revolución o esos intentos revolucionarios reproducen en el fondo la ideología que se encuentra, ¿no? Cuando dicen, solamente hay que estudiar o que hay que darle dinero a lo que vale la pena ser estudiado. Pero, ¿qué define y quién define qué es lo que vale la pena ser estudiado? De nuevo, pensemos en los primeros trabajos sobre lingüística. Seguramente los primeros que se empezaron a poner a ver el lenguaje y dijeron, bueno, aquí hay una institución humana que vale la pena estudiar, para el resto de personas de su tiempo, si hoy en día es difícil que una persona entienda lo que hace un lingüista, hace 100, 150 años era casi una locura. Pinche loco. Ajá, sí. Exactamente. Ponte a hacer algo de provecho. Ajá. O sea, o ponte a estudiar algo que nos importe, económico o político. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, que ahí hay una crítica a la, como lo acabas de decir, o sea, que todo tiene que funcionar o todo tiene que ser útil. Y que eso se reproduce también en la izquierda, que todo lo que sea, digamos, lo que se tiene que estudiar sea útil. Que sin embargo hay una crítica detrás, digamos, que... porque también lo hemos dicho nosotros, en el sentido de que muchas veces las investigaciones en la academia, no positivistas, sino más bien que vienen de esta otra vena posmoderna, que esa es otra, porque también es una serie de producciones académicas cuyo fin, si no bien instrumental, capitalista en ese sentido, sigue siendo profundamente ideológico o comparte muchas características porque sigue siendo producción de pues, lo que te piden. Ahorita está de moda, digamos, los estudios sobre el género y las identidades... Identital politics. Ajá, políticas de identidad. Ajá, en Estados Unidos. Y entonces, de nuevo, como que se arma la misma dinámica de que si no produces algo que vaya a ser leído, que esté en consonancia con el resto,
pues, ¿qué haces aquí, no? O sea, mejor vete. Sí, o sea, yo creo que el objetivo tendría que ser eliminar la separación entre el conocimiento especializado y la visión de una formación universal, o por lo menos más universal. Pero eso voy a ir un poco más al rato. De lo que dijiste, me parece que hoy, si se le puede llamar formación, que no creo que sea, pero en todo caso se forma a que los sujetos sean capaces de tener, en todo caso, lo que yo llamaría iniciativa inmediata, es decir, una capacidad de respuesta de adaptarte a lo que está. Es decir, eso que se llama hoy en el mercado laboral flexibilidad. Resiliencia. Resiliencia, exacto, que si hoy la haces de chofer y mañana de profesor un año y luego te metes, y eso además se nos dice ideológicamente es un espacio de libertad, te puedes reinventar a ti mismo. O sea, en eso, digamos, se nos entrena, es un entrenamiento de que tú te adaptes y, digamos, no te quejes o no te resignes, sino que tengas esa capacidad de, si tengo un problema, mañana ya sé cómo hacerlo. Pero se atrofia por completo la capacidad de abstraerse de eso y pensar un poco más a mediano y ya ni se diga a largo plazo. Y como dices, yo creo que pululan 3 corrientes hoy en día en la academia, en las universidades, que son para mí, por un lado, el positivismo pesimista. El máximo autor de esto sería para mí Max Weber, que en síntesis es más complicado que eso, pero en síntesis yo diría que él no romantiza lo que existe, sino únicamente nos indica, bueno, es lo que es, y lo único que nos queda es no irnos a la metafísica, a la crítica dialéctica inmanente, olvídense de eso, sino constatar de la mejor manera posible lo que es, usando herramientas que me parecen por lo menos interesantes para comprender lo que hay. O sea, él sí se puso a pensar, por ejemplo, por qué la gente de repente tiene una ética de trabajo. Entonces hago un análisis por qué la gente asume como natural que en la mañana me levanto a trabajar. Pero, digamos, en síntesis, él trata de explicar por qué lo que es lo que es. Pero nunca se pone a pensar, podría ser de otra manera, quiénes son los que sufren, quiénes son los que dominan, sino nada más se mete a eso, es mi punto de vista. No hay un horizonte, digamos. No hay un horizonte, exacto. Pero ahí, por lo menos para entender lo que existe, creo que sirve bastante. La segunda sería para mí una especie de existencialismo, sobre todo desprendido de Sartre, que ante eso es mi lectura, la impotencia que siento ante lo que pasa en el mundo, me escondo en mí mismo y digo, bueno, en realidad soy libre y yo determino lo que pasa o lo que importa a través de mis decisiones todos los días. Es decir, que en cada instante yo tomo una decisión y esa libertad existencial es lo que me hace humano. Si se dan cuenta, con eso ya elimino líos del capitalismo estructural, la academia, sino eso ya, digamos, yo me escondo en mí mismo y yo soy de alguna forma dueño de lo que yo permito o no. O sea, bajo esa lógica, entonces incluso si te violan, encierran, torturan, mantienes esa libertad existencial porque, bueno, yo permito, si me llega eso o si me causa eso un impacto negativo, yo puedo controlar eso. Me parece una ilusión. Es más complicado otra vez que eso, pero eso también está muy presente en el espacio de las universidades. Es cierto. El número 3, ya sería el último, sería para mí la corriente postmoderna transhumanista que se combinan, como hablamos antes de grabar, que digamos incapaz de comprender las contradicciones de la modernidad o de espacios como llaman Occidente, lo que ustedes quieran, sino lo ve como un bloque, como se burla Zizek que from Plato to NATO, o sea, que trazan una línea desde Platón a la OTAN. Entonces también, como diría Hannah Arendt, ahí no hay nada. Entonces vamos a echar todo eso a la basura y comenzamos con Foucault para analizar nuestras opresiones, nos volvemos un poco cínicos, tal vez agregamos un poco Nietzsche, un poco Heidegger, si se fijan, puros hombres blancos, pero a nadie le importa eso al parecer. Digamos, eso es creo que la tercera vena que alimenta hoy, para darte la palabra, la producción de lo que tú dijiste, los famosos papers. Y nada más para crear ahí una especie de denominador común, lo que combina esas tres es que se niegan, la pregunta sería ¿por qué?, de analizar concretamente lo que pasa hoy para atravesar las condiciones actuales que nos tocan y mostrar posibles ventanas de emancipación que no sean nada más mi libertad como individuo, sino que muestren a ver qué podríamos hacer como estudiantes, por ejemplo, para mejorar nuestra condición de estudiante. Ya no se preguntan eso. Por lo tanto, me parece que son más cómodas y por eso también
no hay tanto lío de recaudar fondos para este tipo de investigaciones. Sí, es verdad. Incluso esto que acabas de decir me parece que puede ilustrar la diferencia entre ciencia e ideología. ¿Okay? Porque también muchas veces eso se confunde y a esta vena última postmoderna que también es en contra del positivismo, que trata de negar como algo llamado verdad, etcétera, etcétera, muchas veces justamente señala, me parece, como esa situación. Que justamente, digamos, la parte ideológica de lo que acabas de decir no se encuentra netamente en lo que las personas escriben, ¿no? Es decir, que todo lo que escriben automáticamente es ideológico, porque más bien es al revés. Muchos de los trabajos productivos en la ciencia se basan en técnicas o metodologías que están hechas para escapar de esa parte ideológica. El problema, digamos, es que, como lo acabamos de decir, la ideología se encuentra en el sentido de la producción misma, es decir, en qué marco se produce, bajo qué sentido se hace, hacia dónde vamos, digamos, como dirigiéndonos, y pensándolo así, para responder a la pregunta que soltaste, yo diría que, digamos, estas ideologías son incapaces de preguntarse eso, porque, digamos, como decía Althusser, una ideología tiene que reproducir al mismo tiempo las condiciones de producción que la hacen a ella ser existente. Habíamos dicho, el capitalismo creó a la ideología instrumental positivista y luego esta, para ayudar al capitalismo, va a encargarse de reproducir las condiciones que le sean favorables para él seguir reproduciéndose. No va a propiciar necesariamente ideas como tan revolucionarias, y eso nada más como una idea provocadora, digo, en general. Yo quería hacer como un hincapié un poco más específico en una de las características de esta, de esta captación del capitalismo, de todo lo que tiene que ver con la formación y educación, que es el problema del plagio en la academia, que también a mí me parece que se le ha hecho muchísimo rollo, que para empezar, yo lo conecto con lo que habíamos mencionado antes, es decir, el plagio se inserta o solo tiene sentido una vez que ya existe el derecho de propiedad intelectual individual. O sea, solo tiene sentido hablar de plagio en una sociedad en la que eso existe. Aun cuando se puede decir que se pueden plagiar autores del pasado, digamos Aristóteles, Platón, etcétera, pero es irrelevante porque ellos no van a venirte con una demanda. Es relevante para los productos específicos, la tecnología con la que se hace, los conocimientos que sirven para ellos, y la formación de las patentes es una de las características que se le pegó a la academia, sobre todo a la academia, digamos, de ingenierías, medicina, pero que de alguna manera se ha transferido también a la academia de ciencias sociales, que en principio yo diría que casi que trabajamos con plagios. Porque justamente esa es, yo creo, que una de las críticas que hace el sociólogo Héctor Vera, que me parece interesante, que él dice, bueno, a ver, en el Renacimiento, los autores como Miguel Ángel, como Da Vinci, todos los renacentistas, digamos, muchos de ellos, para poder aprender, Botticelli, para poder aprender tenían que copiar. O sea, los maestros, no solo en la producción artística, sino también en la producción gremial, tenían que enseñarle a los digamos, a sus discípulos a copiarlo su trabajo. La mímica, la imitación, en general en las sociedades es una herramienta que nos sirve para reproducir muchísimos de los logros civilizatorios que se han tenido. O sea, es una forma de compartir información total. Y lo hacemos absolutamente todo el tiempo. Ahora mismo que yo estoy armando, digamos, estos pensamientos, estoy conectando ideas de diversos autores que he obtenido o he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, reflexionándolos, rearmándolos. O sea, que tiene que ver más con una visión de que lo nuevo no es más que una reformulación de lo ya existente. Que no hay un núcleo de autenticidad ahí que es tuyo de ti. No, en lo absoluto. Que esa, digamos, obsesión con lo auténtico o lo original únicamente, de nuevo, tiene sentido en un sistema que premia a autores particulares por estar produciendo mercancías individuales. Es decir, si lo pensamos como análogo a la industria cultural y los artistas produciendo sus canciones, es más o menos lo mismo. Un esquema súper regulado y obsesivo con la originalidad que llega al grado de decir tal acorde se parece en tal sección con lo que yo escucho en tal lado, y entonces por eso, aunque sea una armonía que se ha repetido en miles y miles de canciones, no se trata de una cuestión, creo yo, de los productos en sí mismo, de que valga la pena hacer cosas en la formación de las personas, sino más bien limitar que las personas puedan pensar. Y no solo eso, sino que además se genera una moral alrededor del plagio, que te dice que en el momento en que plagias tienes que sentirte culpable, azotarte tú mismo, no puede ser que hayas hecho eso. Y yo creo que eso es simplemente es una reacción irreflexiva de lo que significa realmente el plagio y de la obsesión de la academia, que solamente
es una evidencia más de lo muy instrumental que ya está metida en el capitalismo. No, y es a tal grado que hasta cuando el llamado periodismo mexicano quiere, como diría, exhibir a algún político o empresario, se ponen a investigar sus tesis si es que tiene y hacen el escándalo y dicen, mira, Peña Nieto hizo plagio, AMLO hizo plagio, ya si sea cierto o no. Y ahí es como el acoso, perdón, no el acoso, sino la acusación moral de que, miran, este no puede seguir en su puesto. ¿Por qué? Porque hizo plagio en su tesis. Que yo digo, bueno, seguramente es criticable, pero para mí no por algo moral. Y en segundo, eso en serio es lo más grave que han hecho nuestros políticos empresarios. No estoy seguro. No, y que además el sistema mismo de alguna manera lo estimula. No, estoy de acuerdo. Porque si tú como profesor tienes que sacar 4 papers al año, oye, con que se te ocurra 1 o 2 ideas en tu vida originales, es dificilísimo hacerlo 4 veces al año y mientras das clases y tienes que aguantar conferencias y tontería y media. Bueno, pues me parece a mí que todas las cosas están dadas para que la gente busque plagiar por donde pueda, ¿no? No, y además de nada ayuda para evitar el plagio que escribas lo mismo cambiando 3 palabras y ya no entra como plagio, pero dijiste exactamente lo mismo. O sea, porque eso también es muy básico en la mayoría de las tesis, es que parafrasean autores para escaparse del plagio, pero el contenido no cambia nada. Y de eso también no le sirves a nadie. O de la IA misma, digamos, más allá de si su uso es correcto o no, el hecho mismo de que tú hagas que tus alumnos los pongas a hacer, digamos, cosas como controles de lectura constantes o trabajos, digamos, sumamente repetitivos y aburridos, pues a muchos también es una estimulación para que traten de evitarlo, porque claro, como el punto de la academia es la calificación, ¿no? Entonces, mientras yo pase, entregue mis tareas, cumpla con lo que se me dice, ya si yo aprendí, si mi formación fue adecuada, si sé reflexionar, pues es secundario. Por eso, digamos, también se estimula el uso de otras herramientas. No. Si un profe les pide controles de lectura, usen inteligencia artificial. Me da igual, no hagan controles de lectura, por el amor de Dios. Para seguir con mi crítica, o sea, yo pienso que lo más importante, obviamente también lo más difícil es pensar ¿cuáles son las condiciones de posibilidad del pensamiento crítico? Partiendo de Hegel, él dijo que el alma del pensamiento es el elemento negativo, es decir, la crítica. Y más que porque también muchos van a decir, ¿pero qué críticos y en dónde está lo positivo? Justamente ya Hegel decía que más que la proclamación inmediata de lo positivo, le parece que la verdad positiva reside hoy en la expresión liberadora de lo negativo como negativo. Es decir, eso más bien ya sería la constatación de que si criticas algo, pues quieres empujar o asumes que podría ser de otra manera. Es decir, te niegas a resignarte a únicamente lo que tienes enfrente. Y el pensamiento, creo que como, digamos, más o menos yo me lo imagino que debería de ser y corresponde más al concepto de formación, cada vez se encuentra menos. Y se asocia eso a lo que se llama, que sería otro programa, la cultura de masas. Y más bien, como también creo que ya lo dijimos, el logro considerado intelectual hoy en día consiste en qué tan bueno fuiste, has sido o vas a ser en adaptarte a lo existente. Es decir, si lograste tener un puesto chingón, aunque sea un trabajo de mierda, pero si tú ganas bien, tienes tu casa, tienes una familia, se considera que fuiste exitoso o como le dicen en México, que se supo relacionar, que se supo manejar, que fue listo, que fue apto, que fuiste astuto, lo que sea. Pero ya no tiene nada que ver, digamos, la concepción de intelectual con la formación, sino que también encajas en lo que ya existe. Luego, como ya dijiste, si la universidad únicamente o casi exclusivamente se encarga de la burocracia funcional académica, puede que produzca personas que pueden valerse por sí mismas únicamente siguiendo con esos papers, pero también para mostrar algo positivo, yo creo que también, y tú y yo quiero pensar que seríamos ejemplo de eso, puede que haya personas que incluso dentro del aparato de la universidad, y lo digo dentro de la universidad porque por fuera no veo posibilidad alguna, o sea, si trabajas 8 horas en algo que no te gusta, luego vas 3 horas a tu casa y en tu vida tienes chance, dinero para leer un libro, no veo eso. Y en la universidad, por más administrada que esté, hay por lo menos todavía ciertos huecos, o sea, ciertas cosas que no todavía están totalizadas. Y ahí creo que lo más importante sería que uno resista, digamos, a la presión de grupo, que no sé si tú tengas la misma experiencia que yo, pero uno experimenta como esa presión de grupo que te tienes que adaptar.
Es que ya deja de criticar. Ya sabemos que esta clase no sirve, pero pues ni modo, queremos 10 todo, entonces cáele bien al profesor. O no, es que Cristian, haz un trabajo político, ¿no? Yo sé que no sirve de nada el profe, pero pues haz el trabajo político, ¿no? Para que luego te den esto. O sea, como que uno se niegue a eso y yo creo que ahí sería como la tarea más noble o más crítica que le queda a uno estando en la universidad, en esa estructura, es que se niegue al ejercicio de adaptación y de esa manera mantenga por lo menos las condiciones de posibilidad, como dije, del pensamiento crítico. Es verdad, creo que tienes razón. Aún así, creo que no se limitaría exclusivamente a la academia, porque, digamos, también en las primarias y las secundarias Bueno. existe muy fuertemente como rechazo al conocimiento que es inútil, ¿no? Porque también desde las secundarias casi siempre es únicamente, digamos, un trámite administrativo para mucha gente, como que no hay tampoco capacidades, no hay recursos, además hay que decirlo en esta zona que de alguna manera sí tiene una repercusión en, por ejemplo, el promedio de lectura de un país en su conjunto. O sea, de que por lo menos hay países en los que muchas personas sí como que aprendieron o tuvieron una oportunidad en algún momento de su infancia de conocer algunas obras y bueno, leen aunque sea 1 o 2 libros cada tantos meses, pero ahí está. Y sin embargo, eso es una deuda de nuestros sistemas, por lo menos aquí en América Latina. Pero ahí, por ejemplo, tiene que ver más con la debilidad del Estado y lo mucho que se ha ido neoliberalizando en estas últimas décadas esa parte educativa. Porque esa es otra. Yo creo que muchas de esas críticas se pueden insertar perfectamente en cualquier otro modelo de capitalismo. Es nada más, digamos, creo yo, la lógica interna al capitalismo aplicada en diversos momentos, pero es exactamente lo mismo. Yo quería comentar igual algunas cosas que me parece importante. En primer lugar, digamos esto que acabas de decir, que tiene mucho que ver con la resistencia a el grupo o a volverte parte del resto, digamos, de la academia, que eso sí es hay una fuerza muy, muy grande dentro de las academias por ello. Por ejemplo, en que hay autores que, en cuanto los citas, automáticamente te excluyes de grupos teóricos completos. O sea, van a haber academias o corrientes de estudio que en el momento, digamos, en el que tú pones Marx, bueno, está entre el montón de estudios poco serios, que son ideológicos, bla, Superado. bla, bla. Exacto. Entonces, por ejemplo, en los estudios estadounidenses casi no se menciona a Marx, por lo menos, por ejemplo, en los de elecciones, de política, de democracia, cuando muchísimas cosas marxistas, por ejemplo, para estudiar la ideología, son tan relevantes, pero no se toman en serio porque son son del campo teórico enemigo, ¿no? Entonces, para mí lo genial sería ponerlos en confrontación. O sea, como decir, bueno, a lo mejor los marxistas no tienen tantos datos que a lo mejor sí tienen los otros, pero el problema es la interpretación que dan, etcétera, etcétera. O lo que intentaba Althusser, que también, yo digo, independientemente de que estemos de acuerdo o no, él intentó generar como una teoría general de la ideología. Y como que esas teorías generales, a partir de un tiempo para acá, ya también se han empezado como a olvidar porque no son funcionales en términos de que te aportan cosas prácticas, ¿no? O sea, una teoría general, pienso, reciente, pensemos en Bourdieu y su teoría de los hábitos de las sociedades. Es una teoría que tiene pocas aplicaciones prácticas realmente. Se trata más bien de una teoría de cómo funcionan las sociedades a partir de elementos teóricos en particular, o es decir, una idea de cómo funciona en realidad nuestro mundo. Pero esa clase de cosas creo yo que casi no se discuten justo porque no ofrecen, digamos, metodologías prácticas, empíricas, de datos constantes que te permitan estar produciendo papers también constantemente. Yo dudo mucho que realmente exista un deseo ferviente de los intelectuales en la academia estadounidense o cualquier otro lado, como de hacer crecer el conocimiento en su conjunto. Como que sí es muy de generar lichos, de generar como cosas a partir de las cuales puedo ir explotando. Y no hay casi interacción entre ellos. Ya no digamos que hace falta recursos, que esa es otra forma de censura. Como si no quieres estudiar tantas cosas, pues le vamos quitando recursos a las humanidades, a la sociología, todos los estudios que no tienen que ver con cosas concretas, pues los mandamos al diablo, no los aceptamos. Y ya con esto acabo, que solamente puedes tener ideas a partir de citar otras ideas anteriores. O sea, que no puedes tener así como hipótesis tú mismo de lo que tú has reflexionado a lo largo de años, que además eso no se puede decir que a este nivel de maestría o doctorado no seamos personas que ya más o menos hemos reflexionado y tenemos una opinión, pero difícilmente te la aceptan si no está como todo sustentado así detrás de una basas, serie de redes de autores, que yo creo que eso ahí, y ya con esto acabo,
creo que ahí Althusser tenía un gran punto cuando él decía que la ideología interpela al individuo como sujeto. O es decir, que lo hace aparecer como aliado o unido a una institución humana específica, como no solo unido, siendo parte de, ¿no? Siendo un representante de esa institución. Entonces, como tú no eres no sé cómo decirlo, o sea, como persona llamada Christian que vas a criticar al mundo, eres Christian del departamento de filosofía de tal lugar, que efectivamente... de lo que sea. Es decir, y las personas te van a conocer por esas etiquetas institucionales. La institución te da a ti ese acceso, pero justamente la ciencia es el único discurso real que se puede crear sin autor. O sea, en el que tú en la ciencia te puedes meter sin tu color de piel, sin tu género, sin tu raza, sin ninguna otra cosa. Tu apariencia física, te nada puedes importa. poner a debatir con Einstein. Así tú hayas nacido en el lugar más pobre del mundo, porque se trata, digamos, de ahí del discurso de la razón. Pero justamente el hecho de que nos obliguen a ser autores en todos lados y mencionar autores, me parece a mí que también expresan una ideología del autor que tiene que ver con la ideología de individuos privados que ofrecen sus mercancías en un mercado y a través de la libre competencia se van más o menos apareciendo un orden social. Me da la impresión de que está detrás esa misma idea. No, y eso lo vemos ya puesto en práctica en cualquier evento en la academia que tú me digas cuando te presentan. Cuando presentan primero el currículum, todos los títulos, publicaciones, si estuvo en el extranjero, cuánto tiempo, premios. Y yo a veces digo, dime su nombre, de dónde viene quizás, aunque seguramente ya lo sé porque por eso estoy en la conferencia, pero luego dámelo a conocer a raíz de lo que va a decir, con base en lo que va a decir, y no ya como que esa ubicación previa que ya lo debe de ubicar y ya lo que dice es pues nada más un acto protocolario casi. Y yo creo que ahí se ve eso en el Hábitos. Y yo nada más diría, o lo que más le pediría a la gente es que vean más allá de su propio estudio, es decir, que no se endurezcan, que lo que en México más hay son médicos y abogados, también en muchas partes del mundo es lo que más hay. Es decir, que no nada más vean sus propios intereses científicos y se vuelvan endurecidos o un romo ante el sufrimiento humano en el mundo. Porque lo que tú dices de que ciertas corrientes de pensamiento tengan menos eco, se debe, para mí, en gran parte de que esas corrientes critican a la constitución de la sociedad en sí. Es decir, que ya no harían otro estudio de la pobreza, la desigualdad, sino así dirían, pues pónganse serios. Mientras estemos en este sistema, siempre va a haber pobres, siempre va a haber gente explotada, siempre va a haber venta de armas, venta de drogas. Entonces, mientras no cambiamos eso, déjense de estupideces ya. Y ahí creo que sería una especie de acusación o de potencialmente terremoto para las estructuras actuales, que es bastante obvio sin que uno sea un genio, que los recursos invertidos en ese tipo de estudios pues sean mucho más difíciles de conseguir. Mejor hagamos otro estudio sobre cómo tratan los clientes de Polanco a los meseros en los 3 lugares más caros, para luego sacar un paper, indignarnos y otra vez decir hashtag mueran los fifís. Estoy un poco exagerando, pero creo que más bien se hacen nada más estudios sobre los temas que además, algo que también ya dijiste, es ya se asume que los problemas ya están. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los problemas? Y ya no se permite, a ver, vamos a ponernos a pensar, quizás los problemas que señalamos como problemas no son los problemas. Quizás lo que asumimos como no problema es problema, viceversa. O sea, toda esa libertad no existe, sino nada más están los campos de estudio ya dado y tú, todo mundo que estamos ahí lo experimentamos. A ver, tú en qué corriendo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Que hay ciertas líneas de pensamiento, líneas de investigación se llama. Líneas de investigación. Y tú encajas ahí y luego dices, pero realmente no, pero pues nada más hay esos 4, amigo. Entonces, así como que a partir de ahí ya comienza el ejercicio de que te adaptas y te adaptas. Y esto, en síntesis, para mí me parece, basándome en el texto de Horkheimer, es que la universidad se asemeja, si no es que es ya lo mismo que una fábrica, una empresa. Es nada más una empresa. Y si la observamos como empresa, funciona muy bien. Pero de lo que ya no tiene nada, si es que lo tuvo en algún momento, pero yo creo que por lo menos en parte es la formación de individuos críticos, autónomos, con juicio propio, críticos que entonces se pueden enfrentar al mundo en todos los sentidos. Eso murió. Si no es una fábrica que encarece de fuerza de trabajo, que es una rama en el proceso de producción. En este caso se dice a sí mismo, porque ni siquiera es cierto que produce el conocimiento, ojalá, pero ni siquiera eso. Y ahí funciona nada más como máquina de, creo que para lo que más sirve es hacer estudios encargados en gran parte por la iniciativa privada para fortalecer o legitimar algunas posiciones que le convienen al capital. Porque hay que decir, gran parte de la inversión pública en investigación desapareció.
desde la época neoliberal casi no hay, sino uno siempre tiene que pedirle recursos a CONACYT que son competidos y la mayoría de los proyectos se quedan sin financiamiento, sino tú tienes que buscártelo de algunos ricos privados o de algunas universidades del extranjero, que sabemos que la mayoría, por ejemplo, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, son privadas, es decir, que es dinero privado que obviamente no van a invertir para poner en duda sus propias condiciones de existencia. Y sobre esto también grabé una cita más de Horkheimer. Sin embargo, los propios temas con los que tiene que luchar son precisamente porque tendrá que cumplir funciones técnicas en el mundo administrado, en gran medida de carácter técnico, desde los estudios métodos estadísticos de muestreo hasta la formación en técnicas de entrevista, pasando por la orientación psicológica, el trato humano en el lugar de trabajo, o temas como la asistencia social y la higiene. De ello se desprende que el propio estudio de la sociedad, cuya finalidad sería el conocimiento del propio todo en el que estamos insertos, nos niega este conocimiento bajo la coacción del mismo todo, pues sería ilusorio pensar que un conocimiento tan detallado confluyera armónicamente en la totalidad del proceso de la sociedad. Quien se ocupa de ellos tan enfáticamente como debe hacerlo, a menudo se ve impedido de pensar en el todo, que es lo único que importa. ¿Y quién podría creer plenamente que, una vez adquiridas todas estas informaciones y todos estos modos de proceder, uno se elevaría entonces a la libertad del concepto? Entre las tendencias antropológicas de la época, no es la menor la transformación de los medios en fines. Las personas que han pasado por un curso de estudios tan regulado, que están completamente orientadas hacia los medios, casi siempre deben desarrollar una actitud positivista y pragmática, cuando no una franca hostilidad hacia el pensamiento, e incluso identificarse con lo que se hace de ellas mediante la cosificación del espíritu. La evolución a la que me he referido aquí suele discutirse bajo el aspecto oblicuo de la masificación, como si se tratara principalmente de cambios en las personas, y no de tendencias provocadas por las condiciones en las que existen. Lo que así se denomina como masificación es un mero epifenómeno, caracterizado por mecanismos materiales que se extienden por todo el proceso de la vida social, con el aplauso laudatorio de las masas. El tan denostado hombre masa no es otra cosa que el producto de un orden de vida que desposea a los sujetos de su propia subjetividad si quieren mantenerse con vida. Por eso es vana la mera apelación a los poderes inagotables de la personalidad, la llamada a la educación, en fin, todo lo que pretenda cambiar a las personas en la enseñanza académica sin tocar la realidad que los hace ser lo que son. Cualquiera que conviva con alumnos sabe que no depende de ellos, que son potencialmente incomparablemente mejores de lo que el mundo los deja ser. Es decir, en mis palabras, en síntesis, lo que Horkheimer alude, y lo comparto, es que cualquier tipo de formación universitaria tendría que ser atravesada por la formación en el entendimiento del funcionamiento de la estructura de la sociedad. Es decir, cómo funciona la reproducción social en el instante que estás en la universidad, eso debe de mezclarse con que tú estudies, da igual, química, comunicación, ciencia política, artes, historias, aunque no tenga que ver con las humanidades, se debe de comprender eso para que uno mismo entienda su dependencia del proceso de la sociedad y no se asuma como ese individuo aparentemente autónomo e inconexo con las fuerzas de la sociedad, que luego produce esa de la que hablamos sobre especialización o, como dice Horkheimer, atomización de los sujetos, que como yo diría ya no se ubican en el mundo, si no están sin mundo. Claro. Tienes toda la razón. Yo creo que, digamos, ese problema de la especialización es un tema, todo un tema que hay que hablar, porque también hay debate acerca de si al final se podría conseguir así como una totalización del conocimiento, así que se va formando en
en fragmentos. Ujú. Pero bueno, independientemente de eso, yo quería mencionar ya nada más 2 puntos más, que es que por lo menos identifico 2 funciones que creo que sí son constantes en la academia, que son formas de limitar la investigación, sobre todo en ciencias sociales, que para mí es lo más terrible. En primer lugar, que se nos pide no hacer análisis normativos, es decir, únicamente análisis que describan la realidad, o como tú lo acabas de decir, lo positivo, lo que ya está ahí. Pero se ve mal, o sea, y hay como un estigma moral, y eso sí tiene que ver mucho con la tribu, con la función de la academia como una especie de grupo tribal que protege a algunos, excluye a otros, y bueno, este es un mecanismo justamente para hacer eso. Pero ¿qué pasa, como lo hemos mencionado, si no hacemos análisis normativos? Bueno, pues que entonces no tenemos formas de criticar la realidad, o lo único que podemos hacer es explicar más o menos qué es lo que está pasando, Y pero no hay más, Sí, no hay más, exactamente. sí. Porque hacer un análisis normativo implica que tú mismo declares qué criterios éticos, políticos vas a aplicar, digamos, al análisis de la sociedad. Y que de hecho todas las teorías que no son descriptivas, que la academia dice que son causales, es decir, que sí generan este fenómeno estamos viéndolo porque lo provocaron esta combinación de factores. Ese problema de la causalidad también hasta cierto punto solo se logra y tiene cierta validez desde mi punto de vista porque seccionan partes de la historia o seccionan cachitos, digamos, de fenómenos sociales, crean teorías que funcionan para esa parte parcial de la sociedad, pero que ya no pueden decir nada más, digamos, sobre el resto de la sociedad, que su validez únicamente llega hasta ahí. Pero justamente es una visión ya ideologizada de ese producto causal. O sea, la teoría de la sociedad que se encuentra detrás de esas pequeñas teorías es profundamente... Es la teoría que existe ya en la realidad, es la teoría liberal. Y por otro lado, el segundo fenómeno que me parece importante es que justamente es la forma en la que se evita pensar en problemas generales o en la totalidad, como ya lo habías dicho, y que es tan importante que te va a dar resultados muy distintos a los estudios que buscan predecir. Que yo creo que eso es el máximo objetivo de las investigaciones así sociales, la predicción de lo social. Pero ¿cómo puedes predecir cómo va a evolucionar la humanidad? O sea, realmente hacer una predicción en ciencias sociales sería explicar la evolución de la cultura humana en sí misma. Y sí han habido intentos de hacer eso. Pienso, por ejemplo, en la idea de Durkheim acerca de las religiones, de cómo, digamos, él pensaba en que todas, incluso las más raras del mundo, las más particulares, comparten cosas en común. Entonces, él se estaba preguntando, ¿cómo puedo yo pensar el problema de la religión y la humanidad así a lo largo y ancho de la historia? Las conclusiones que llega, que por ejemplo tienen que ver con la constitución de la comunidad, los rituales que permiten reproducirla, la verdad es que fueron una beta que explotó en la academia. O sea, muchísimos estudios después se hicieron sobre eso, despertó mucha creatividad, pero hoy en día más bien en la academia te evitan que hagas eso. No, eso O sea, ya si es lo impensable, intentas sí. hacer desde tu muy limitada capacidad, estás en un error absoluto. Pero digamos, más allá de que sean posibles o no sean posibles esos ejercicios, lo que me parece profundamente ideológico y que es terrible para la academia es que se evite la pregunta. O sea, que desde el inicio la pregunta esté callada, esté cercenada. Eso es lo que me parece terrible. Si se puede o no se puede pensar la totalidad, es un problema que tiene que estar abierto. No puede cerrarse, digamos, a únicamente análisis parciales, me parece a mí. Bueno, yo para ya ir cerrando el programa de hoy, tengo que ir con 2 de mis, entre comillas, héroes, que son Hegel y Goethe, porque ellos tienen algunas partes en sus escritos donde reflexionan sobre el concepto de formación, que hoy se leería más. Creo que hasta se traduce como educación, que también es creo que luego un error cuando ponen Bildung y en español le ponen educación, porque para mí nada que ver, sobre todo no cómo se entiende. Y ambos sabían que el camino de la educación, puede llamarle así para que se entiendan, pero se refieren a formación, es el de la alienación, es decir, el de la experiencia. Uno no se educa a través de lo que hace de sí mismo, sino solo en la devoción a la materia, es decir, que se pierde en el objeto. Es decir, que te obsesiones con la cosa que quieres comprender. A través de eso te haces a ti mismo. Es decir, que hay una especie ahí de exteriorización, así le llamaría yo, de uno mismo. Es decir, sujeto, objeto, y luego el objeto tiene influencia sobre mí y me cambia como sujeto, pero no soy yo mismo ya a través de que nazco algo existencialista, mucho menos.
Y eso lleva, ¿quieres decir algo o no? O sea, así como que el trabajo constituye a las personas, ¿no? El trabajo, exacto. Marx le llamaría así, exacto. O sea, digamos, nuestro enfrentamiento con el mundo, así le llamaría yo, nos constituye como sujetos. Bellamente visto en la película de Pobres Criaturas, donde vemos que Bella se enfrenta al mundo y vemos todo el viaje, cómo comienza con, sí, o sea, la representación de alguien que tiene el nivel mental de 3, 4 años y luego a través de enfrentarse al mundo se convierte en un sujeto crítico, preocupado por la pobreza, a favor de la igualdad de género y todo eso. Y creo que si quieren ver una película que pone eso en escena, esta me parece lograda en ese sentido. Regresando al punto que quería hacer, es decir, que solo dedicándose al trabajo objetivo puede el individuo trascender la, digamos, condición aleatoria de su mera existencia. Es decir, a eso se refiere la vieja creencia de la formación y en la que sin esta especie de salir de uno mismo, solo prevalece, como me parece que pulula hoy, el propio interés limitado de los sujetos. Es decir, para mí un mal generalizado. Si la experiencia del arte es un punto muy importante, mencionado por Goethe, no está conectada con una vida que quiere algo en el mundo. Es decir, ahí está ese que tú dices, ese afán normativo que quiere algo en el mundo y del mundo, permanece vacía y ciega. Es decir, que si únicamente tratamos de recolectar cosas que están en el mundo, es decir, obras de arte, visitas a museo, ver una película nada más para pasarla bien, y todo eso a pesar de que tú tuviste contacto con algo que vale la pena, aún así, como no quieres nada de lo que estás viendo, tu experiencia permanece, según Goethe, yo lo comparto, vacía y ciega. Debe haber ahí algo, y yo hasta le agregaría un elemento pasional, una casi necesidad de querer comprender, de querer entender, de confrontarte espiritualmente, entendido como intelectualmente, al objeto. Película, obra, libro, persona, lo que ustedes gusten. Pero si no quiero nada del mundo, no voy a obtener nada y me quedo ciego y vacío. Creo que es un gran punto de Goethe, que la formación de los individuos debería de llevarnos a eso. O sea, quiero algo del mundo, le pido algo al mundo y por ende me enfrento al mundo, que es algo que espero que haya quedado claro. Las líneas que dominan hoy en las universidades no hacen. No se enfrentan al mundo, no quieren nada del mundo porque, como dijo Balam, la parte normativa está casi excluida porque se considera casi como un afán autoritario. Pero ¿cómo vas a tú partir de una base normativa o querer algo o criticar algo si no puedes constatar o, en todo caso, quizás celebrar expresiones culturales de minorías? Eso está permitido, pero ya a partir de que con los coreanos tal vez sí, pero ya a partir de Italia no, y con alemanes ni se diga. Expresiones culturales de alemanes, eso ya es casi otra vez el nazismo. No, y que incluso, digamos, esta parte de lo que dice, que creo que se resume en la frase de Fichte de el ser se afirma oponiéndose, o es decir, que ¿correcto? Únicamente podemos seguir avanzando cuando hay algo que se nos opone. También creo que la academia de antes, aun cuando evidentemente tiene muchas cosas que ya pasaron a la historia, como la violencia, por ejemplo, en los salones. Sí. Pero algo que sí tenían es que muchos profesores no te aceptaban tan fácil, digamos, como cualquier argumentación o cualquier objeto de estudio. O sea, sí había como una oposición verdadera, Es correcto. que además se traducía también en debates que ocurrían muchísimo en la academia, que hoy en día, por lo menos yo donde estudio, la gente le tiene muchísimo miedo a los debates. Y eso ha sido desde la universidad. O sea, el hecho de de poder expresar tu punto de vista sobre un tópico es algo que mucha gente por lo menos no es capaz. Algunos por cuestión, digamos, anímica, pero en realidad yo creo que tiene que ver con que nos han educado a que en realidad tenemos que producir una visión única acerca de cómo son las cosas y no tratar de debatir los puntos de vista. Que a la gente le da miedo, piensa que más bien eso es algo... O luego peor, lo personaliza. O lo personaliza, sí, tienes toda la razón. Porque aunque no lo crean, Balam y yo en muchas clases en las que estuvimos a veces nos terminamos gritando, insultando, pero luego acaba la clase y íbamos a comer o tomar algo, porque era la discusión sobre una cosa. Sí. No era en contra de Balam como persona o como contra Cristian como persona, pero mucha gente no puede hacer esa separación. O yo me acuerdo que también debatimos bastante con Mora, ¿te acuerdas? Que Con él Luis era Mora, anarquista, para digamos, para él, nosotros como marxistas seríamos Éramos sumamente unos tibios, sí. sumamente tibios, pero eso es súper bien, porque entonces es como una visión que lleva un poco más allá y critica limitaciones, es verdad. Sí. E incluso valorábamos muchísimo a nuestros propios compañeros que se decían de derechas, que eran libertarios, pero que lo decían. Con ellos y que podías decían, discutir. yo quiero debatir sobre eso, efectivamente. Exacto. O sea, Exacto. porque de alguna manera, aun cuando los otros no debatan,
cargan una posición claro. ideológica. O No, sea, claro. eso es evidente. Y eso se vio que muchos acabaron en Morena. Entonces ahí estaba ese germen ya autoritario. Pero eso es tema para otro episodio. Ya para concluir la idea que quería hacer, es decir, quien no pueda salir de sí mismo, y me parece que la mayoría hoy no quiere o no puede hacer ese gesto, perderse por completo en algo diferente y objetivo, y sin embargo creo que eso hace referencia al esfuerzo de mantenerse sobre algo para trabajar sobre algo. No hay posibilidad, según Goethe, y yo lo comparto, de asumirse como alguien formado, diría él, para que se entienda, educado en el mundo de hoy. Y la persona supuestamente educada es incapaz de esto, es decir, siempre mostrará signos de una estrechez y parcialidad que desmienten su propia pretensión, de ser alguien con educación, que tienen hasta títulos de posgrado, pero una vez que los sacas de su especialización, reina la ignorancia infinita. Y no digo que uno tenga que saber de todo, pero digamos cierta pretensión de interesarse por el mundo y por lo que pasa en el mundo y atravesar eso con una formación que rebase de lo que ves en TikTok o Instagram, creo que sí tendría que ser parte de cualquier tipo de educación. Claro. Y lo que pasa hoy más bien es que hay una hostilidad intelectual hacia, lo que ya también ya dijimos hoy, cualquier, vamos a llamarle joven académico que quiera escapar de esta prisión, y esto que digamos trate de pensar más allá de sí mismo, el mundo, enfrentarse al mundo, y ahí se enfrenta lo que Horkheimer llama como con un término psicológico que originalmente se refería a ciertas regresiones mentales, pero que ahora él lo usa y es el término de concretismo, y este consiste en aferrarse a lo inmediatamente presente, a lo tangible y a la incapacidad de ir más allá de la situación presente que tengo enfrente o a los propios pensamientos o intereses. Por ejemplo, que yo no puedo hacer entonces una tesis sobre el horror de la guerra en Ucrania o Palestina, porque yo no estoy ahí, yo no soy judío, no soy palestino, y eso para Goethe, para mí, para Horkheimer sería una estupidez, porque eso sería salir de mi entorno, de mi pensamiento, y no por eso mi tesis tenga menos valor, o quizás precisamente porque no estoy inmerso, hasta puedo aportar algo que no podría hacer si estoy inmerso. O sea, eso no tiene nada que ver, sino uno se queda entonces en ese estado de situación de niño que está absorto en las manualidades y aún así se siente adulto, que eso a Freud le llama la regresión, es decir, que nunca sales de un estado bastante infantil, y las personas autoritarias o con un pensamiento muy rígido, me parece que en su forma de reacción, es decir, su reactividad, demuestran muchas veces rasgos bastante infantiles. Pues yo nada más, igual quisiera terminar como no con algo negativo, sino tratando de pensar en lo que positivamente me parece a mí, como tú lo acabas de decir, que yo creo que para mí se resumiría muy bien en lo que mencionaba Paulo Freire, que decía que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. O es decir, que en el fondo no se trata solamente de una cantidad de conocimientos específicos que tenemos en nuestra cabeza, sino que la educación nos sirve para volvernos libres hasta cierto punto, para ayudarnos, como tú lo acabas de decir, a poder poner en perspectiva lo que uno mismo sabe o lo que uno mismo es, a poder tratar de ponerlo en duda, de concretar esto que guarda la idea de superación, ¿no? Que incluso la palabra, como lo acabas de decir, Bildung, tiene el sentido de construcción, de que hay algo que se va construyendo poco a poco. Y precisamente yo creo que más que transmitir conocimientos concretos, que hoy en día además casi que podemos tener muchas de las informaciones muy concretas en Wikipedia o en lados, chat libre. O sea, sí, en todos lados. Y no se trata de eso. Yo creo que eso más bien pone en evidencia que lo profundo de la educación es que las personas puedan, decía Freire, hacerse responsables de su propia educación, que sean responsables de su formación misma, que no, que tengan esa idea, porque además está conectada con la idea de que el resto también tiene que tener posibilidades de la educación, de que que puede ser como un núcleo desde donde la emancipación llegue a la humanidad. Aún así, creo yo que no se le debería de cargar con todo. Creo que sí tienen mucha razón quienes dicen, está bien el problema de la educación, pero
solucionarlo no es solucionar las situaciones, Sí, no, por no. lo que acabamos de decir, Sí, porque sí, en sí. realidad es un efecto Es un efecto. más, sí. más que un origen de muchos de esos problemas y que se ha repetido muchas veces, pero esta idea de que la educación es muy importante porque saca adelante a la población, yo también diría, igual y sí, igual y no, pero no le podemos pedir eso. Y yo sobre todo diría, la que tenemos hoy, la educación, no. O sea, si un día cambia, podemos hablar, pero la que está hoy no te saca de nada. O sea, te forma a medias, como dije, y aún así si cumples con todo lo que te dicen que tienes que cumplir, la gran mayoría con posgrados, por lo menos en México, para hablar de este caso, no por eso tienes una mejor vida. O sea, ni siquiera eso es cierto. Sí, no, y que luego que además se crean esta especie de nativismo, que yo digo, eso sí ya es el Sí. absoluto irracionalidad, que, perdón, pero se esconden frases como orgullo UNAM o todas las consignas, digamos, donde te pones la camiseta de tu universidad y lo defiendes a todo lo demás. Bueno, yo creo que es ejemplo de eso mismo, no sé, a mí no me Estamos de gusta acuerdo, mucho sí. todo Estamos eso. de acuerdo. Bueno, yo ya para acabar, la última idea para cerrar. Perdón. Ya nada más conectándola con esto último, perdón. Que eso también nos lleva a desconfiar de los rankings supuestamente que tratan de evaluar qué tan bueno o qué tan malo es un... O sea, con base en lo que acabamos de decir, yo desconfiaría más bien de los primeros niveles, de los primeros lugares desde yo estoy de punto. acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. O sea, eso es un ranking que además uno nunca sabe exactamente en qué se basaban. Pero aún así es producto del espíritu de la época porque cualquier universidad que le va bien lo publica con un orgullo, golpeándose el pecho de que por fin otra vez, no sé, en el top 500, en el top 100. Y luego ya te pones a pensar, bueno, ¿y eso qué significa? Realmente ya se cae a pedazos esa construcción fantasmagórica. Bueno, en mi caso, y ahora sí para terminar, para abordar ya el último punto de los que mencioné al inicio, que tiene que ver con la primacía lamentable del método sobre la cosa. Es decir, que ahí se desprende la conexión para mí inevitable y sobre todo necesaria entre la cosa y la reflexión que estoy haciendo. O sea, por ejemplo, si yo quiero comprender el ascenso de Trump en Estados Unidos, y entonces yo estoy conectado con la cosa que es el ascenso de Trump. Lo que pasa hoy es que hay una especie de operacionalización. Sí, ahí ven que fui demasiado estúpido para pronunciar esa palabra y no quise hacer aquí la vergüenza. Aún así creo que la hice, pero bueno, exacto. ¿Qué pasa eso con el método? Y es decir, que entonces el objeto, o en otras palabras, la cosa que quiero conocer, se convierte en un mero apéndice o en una mera funcionalidad del método. Y lo vemos, digo, gente que hemos estado en posgrado, lo que más se da son clases de metodología. O sea, puedes irte a donde tú quieras, pero lo que no falta es metodología 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo demás queda en segundo plano, porque se asume como una especie de caja de herramientas que ya te dan el acceso a la realidad, independientemente del objeto que quieres analizar. Y eso para mí es la cosificación del pensamiento y además también evitas la experiencia viva con el objeto. Es decir, no puede haber pensamiento crítico desde mi punto de vista con esa manera de comprender la creación, entre comillas, de conocimiento sobre un objeto que tiene cierta incomprensión. Y un gran ejemplo, otra vez insisto, para mí es el ascenso de Trump, porque la gran mayoría de cosas que he leído que están publicadas más bien muestran una gran incomprensión y no son posibles de explicar ni mínimamente por qué pasa eso. Y el libro que más me lo explicó es el 18 Brumario de Marx, que se publicó hace 2 siglos y que leyéndolo entendí mucho mejor por qué Trump tuvo tanto éxito en la clase trabajadora gringa que con tantos estudios de los mejores lugares del mundo, según para crear ese tipo de conocimiento. Por ejemplo, algo que me recuerda muchísimo esto que tú acabas de criticar es un libro de Levitsky y Ziblatt, que son 2 sociólogos, politólogos muy importantes de Estados Unidos, que hace algunos años sacaron un libro llamado Why Democracies Fail? ¿Por qué las democracias fallan? Que justamente tratan el tema de Trump, que es decir, ¿por qué lo eligieron? Entonces, es genial, porque es un libro que hace muchísimas mediciones de democracias en el mundo, de transiciones, digamos, a formas autoritarias. Y digamos, después de esa revisión tan sesuda, tantos recursos ocupados en ese análisis, la conclusión es que las democracias ya no suelen caer por golpes de Estado o intervenciones militares, como ocurría en el pasado, sino que ahora se desmoronan lentamente desde el interior a través de líderes electos que subvierten el orden democrático. Entonces, digamos, de nuevo la pregunta de por qué se cae,
vuelve a quedar en segundo grado, porque entonces podríamos preguntarnos ¿y por qué hay líderes electos que subvierten el orden democrático? Y bueno, seguiríamos y seguiríamos, Sí. pero lo que nos acaba de dar es una respuesta descriptiva. Nos dijo, antes pasaba así, ahora pasa así. Pero de nuevo sigue, como lo acabamos de decir, sin haber una respuesta real. Muestra una impotencia. Porque al final tendría que partir de una teoría de la totalidad, de una teoría del desarrollo social que diga, bueno, claro, como estamos desarrollándonos así, entonces vemos fenómenos como ese, que ubica el fenómeno dentro de un fenómeno muchísimo más grande, un orden de cosas grande. Pero como lo acabas de decir, esto muestra prácticamente la impotencia del análisis, que es la reproducción de lo que ya está. Nos vuelven a repetir lo que ya existe de otras maneras más complejas, pero no nos dan una idea un poco más clara o una teoría general, porque eso implicaría ser marxistas. Y muestra de ello es que el fenómeno se repite en muchos países. O sea, si fuese un caso aislado y en todas las demás partes del mundo estaría la democracia liberal floreciendo con una aprobación del 100%, yo no diría nada. Yo diría, bueno, yo estoy mal. Pero el fenómeno se repite cada vez más en muchos países. Por lo tanto, uno podría por lo menos pedir la hipótesis, a ver, ¿qué tal que partimos de algo un poco más estructural? Quizás desde marxismo, desde teoría crítica, que para mí es lo mismo, pero bueno, de lo que ustedes gusten, pero que ya no parta de ese academicismo desprendido de lo que hablamos en este episodio. Bueno, entonces yo ya ahora para terminar diría, el método se construye para mí a partir del objeto que quiero analizar, no previo. Si se hace previo, a partir de ahí comienza para mí la cosificación que imposibilita cualquier análisis crítico de lo que tengo enfrente. Quiero terminar hoy con una cita de Max Horkheimer en la que nos da un panorama, aunque muy breve, de lo que quizás se podría hacer, para que no nos acusen. Bueno, ¿y ustedes qué proponen? Él propone por lo menos algunos puntos que podríamos seguir. Hace muchos años, pero me parece que siguen vigentes. Pero sobre todo, lo que importa es meter otra vez más la idea filosófica de totalidad para conectar, como dije al inicio, las islas como la química, como la física, como la comunicación, como el arte. El único pensamiento que para mí puede conectar y mostrar la profunda conectividad por el proceso social en el que estamos inmersos de estas islas aparentemente autónomas es la filosofía. O sea, eso para mí es la tarea de la filosofía. Conectar lo que a primera vista, parece desconectado. Ahora sí, Max, dinos, ¿qué podemos hacer? Lo que es más importante es el diseño contemporáneo del plan de estudios, la reducción de la compulsión adormecedora de absorber las terribles masas de material, incluso donde no son necesarias, la facilitación del estudio fuera de la propia facultad, el fortalecimiento de aquellas asignaturas que contribuyen a la formación de juicios sobre los problemas humanos y también conducen a lo avanzado y controvertido en teoría y arte de una manera competente y amorosa. La exigencia de dar a la sociología el lugar que le corresponde en las universidades no solo se aplica a la enseñanza. Necesitamos otro tipo de formación profesional académica, además de la formación jurídica y de estudiantes psicólogos, economistas, empresarios, etc. La sociología y la política teórica y empírica deberían de formar el núcleo. Los conocimientos jurídicos y económicos deberían de ser obligatorios y debería existir la posibilidad de doctorarse en la Facultad de Filosofía o Economía. Estoy convencido de que la industria y la administración, la prensa y la radiodifusión, no menos que los sindicatos, la política y la diplomacia, ofrecerían importantes perspectivas a este tipo de académicos. Yo termino con la frase de Adorno que dice, la ciencia no piensa. Entonces, piensen más y pretendan menos hacer ciencia, por favor. No sé si tienes algo más. No, nada más. Pues nos vemos entonces en el siguiente episodio. Otra crítica tendremos, pero esperemos que les hayan gustado estas observaciones a la academia, que si tienen más que las pongan en los comentarios. No, y sería algo eterno. O sea, se podría ahí hablar horas y horas, pero ya dimos por lo menos, yo creo que un juicio logrado, aunque sea breve, de nuestra parte, que además hemos estado mucho tiempo ahí, lo analizamos y bueno, es lo que hay. Exactamente. Y resístanse a la mera absorción de información, sino que traten de enfrentarse a obras que sean difíciles, que les cueste trabajo leerlas, pero que
quizás sean a veces las que más y que, nos van a aunque no aportar. compartan su forma de ver al mundo. También Y es que muy no importante compartan, leer sí. autores o autoras que quizás son opuestos a lo que uno piensa, pero no por eso no nos pueden aportar algo a nuestro propio juicio crítico. Efectivamente. Bueno, pues sin nada más, nos Gracias, vemos en la Balam. siguiente. Cuídense. Bye.